No siempre las respuestas son igualmente certeras, no siempre la ruta de salida resuelve los problemas, pero en esto parece que la opinión generalizada es que sí, en efecto, se necesita mejorar la impartición de justicia en nuestro país, se necesita meterle mano al Poder Judicial, se necesita mejorar al Poder Judicial, ¿cómo? Acercándolo por principio de cuentas a las víctimas, que procure y que imparta justicia realmente como no lo ha hecho. Ahora, la mejor forma es eligiendo a los jueces, a los ministros y magistrados. Ahí es donde empieza la discusión, ¿no? Ahí es donde quizá pueda terminar los comos, más allá de los que es. Le agradezco muchísimo, qué enorme gusto saludarte, doctora Ana Laura Magaloni, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. El CIDE, Ana Laura, qué gusto, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Gra- Qué gusto saludarle también. Gracias Ana Laura. A ver, el presidente pues hoy estaba contento refiriendo los resultados de las encuestas en donde sí una abrumadora mayoría está en el sentido de meterle mano al Poder Judicial, también por elegir a los ministros de la Corte, a los jueces y magistrados, pero déjame ir un paso atrás. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo está el Poder Judicial hoy? ¿Cómo está la impartición de justicia en México, Ana Laura? La impartición de justicia en México, para la inmensa mayoría de la gente, está muy mal, la verdad. O sea, casi todo mundo, seguramente que ha tenido experiencias en la justicia, no han sido tan buenas. Y es porque los poderes judiciales locales, esos donde se recibe 98% de las demandas, donde entra la gente, llevan años, no, décadas en un abandono espectacular, ¿no? Entonces, cada vez que uno entra a esa justicia, pues parece un galimatías que nadie entiende, es opaco, si no tienes un abogado no lo vas a sacar adelante, si no das pequeñas mordidas para que se vaya moviendo el expediente no avanzan, si los asuntos tienen un monto importante se puede empezar a pensar que se pueden corromper los jueces. O sea, realmente sí es un desastre la Uh-huh. justicia para, para la población y nadie se ha puesto nunca realmente a resolverlo. Entonces, Uh-huh. sí, esa encuesta toca un sentimiento muy real de muchísima gente. Uh-huh. Es decir, el diagnóstico es correcto, ¿no? Se necesita meterle mano. Ahora, ¿cómo meterle mano? Déjame empezar por donde creo que podría haber coincidencias. Esto de separar, digamos, a la Corte, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, parece que transita o que es bien visto. ¿Tú qué opinas? ¿A ti qué te parece? A ver, primero habría que decir qué problema queremos resolver Uh-huh. con cada cosa, ¿no? Entonces, esa justicia de la que yo estoy hablando, esa injusticia cotidiana de la que yo estoy hablando, está en los juzgados locales. Y eso no lo estamos discutiendo todavía en esta propuesta. O sea, no hemos puesto el énfasis quizá en ese sentimiento de orfandad jurídica de muchísima gente. Uh-huh. Entonces, volvamos a qué problema estamos resolviendo con esto del Consejo de la Judicatura, con esto de la elección de jueces. El problema que estamos resolviendo es corrupción principalmente en el Poder Judicial de la Federación, que ese poder es un poder al que accede muy poca gente y que está diseñado como para otras cosas, como para Uh-huh. los litigios que tienen sumas más importantes de dinero, porque tienes que subir 2 instancias para llegar ahí. Entonces, de por sí, hemos construido un sistema de justicia de cabeza en donde la puerta donde entra casi todo el mundo no funciona y esa donde sí se accede, pues acceden muy pocos. Y eso es lo que ya es complicado del andamiaje judicial, digamos. Bueno, ese donde sí se accede a la justicia, en opinión del presidente, tiene un grave problema de corrupción. Uh-huh. Y lo que se necesitaría hacer, entre otras cosas, es separar la Suprema Corte del Consejo de la Uh-huh. Judicatura. ¿Eso lo ves bien Yo, tú? yo creo que esa propuesta ha estado muchos años sobre la mesa. Sí. Yo creo que está bien dejar a los ministros como ministros y ministras, como jueces, y independizar que sea la presidencia de la Suprema Corte
de la administración del Poder Judicial es en algún lugar dejar a la Suprema Corte solo como tribunal sin incidencia en la estructura judicial. Y me parece que está bien, perfecto. El problema es quiénes ocupan esas cabezas, ¿no? ¿Quiénes reemplazan a los ministros? ¿Cómo van a llegar quienes ocupen esas cabezas, Ana Laura? Sí, y ese es como en la propuesta del presidente, hay ese Consejo de la Judicatura va a tener 2 órganos, un tribunal de disciplina y un órgano administrativo. Entonces, en el órgano administrativo no hay especificidad sobre cómo se designan ni cómo se integran, hasta donde yo recuerdo, pero tengo que revisarlo mejor. Pero lo importante es ese tribunal de disciplina, que es para sancionar a los jueces que cometen actos ilícitos dentro del Poder Judicial o actos de corrupción. Ese tribunal de disciplina me parece que es el que hay que diseñar con mucho cuidado, porque si lo haces muy, muy fuerte y amenazante, pues acaban teniendo un control increíble sobre los jueces. O sea, ¿cómo haces que ese tribunal gestione bien el castigo y no se politice para administrar el castigo? Y esa es quizá una de las preguntas más importantes que plantea esta reforma. Ahorita, como está diseñada, esos jueces del Tribunal de Disciplina llegarían a través de las urnas. Entonces, ese puede ser un grave problema de cooptación. No, sin duda. Por eso es que vale la pena escuchar justo a varias voces, a muchas voces de expertos, de académicos, de jueces incluso, de ministros, de legisladores. Ahora, parece que el centro de la polémica está, no sé si coincidas, en esta parte que llevaría a la elección a través del voto popular de jueces, ministros y magistrados. ¿Los metemos a todos en la misma canasta, Ana Laura? ¿Cómo analizarías ese tema? ¿Cómo ves el asunto, la posibilidad de que esto se convierta en realidad, lo que implicaría en términos de proximidad, por un lado, pero también de riesgo de que quienes terminen siendo electos, pues no necesariamente sean los más capaces? Y no hablo de que hoy estén todos los más capaces y todos los que son incorruptibles, pero ¿nos aproxima un mejor escenario ese que se plantea en la iniciativa de reforma del presidente? No, sobre todo es como la incertidumbre de quiénes llegarán a través de las urnas es tan grande que genera mucha confusión sobre cómo le vas a hacer para que no se infiltren intereses criminales o económicos en esas urnas, ¿no? Entonces el mecanismo es un mecanismo que no parece el idóneo para el cargo de juez imparcial, digamos, que lo quieres separar de los intereses económicos y políticos y criminales, ¿no? Pero y esa es como una de las grandes discusiones ahorita, ¿no? ¿Cómo se deberían de elegir a los jueces? Y si no genera una extraordinaria incertidumbre jurídica el hecho de que los despidas todos de jalón. Entonces eso creo que son de las cosas que hay que analizar con mucho cuidado, porque la reforma se va a discutir en septiembre. Y es muy importante pintar los escenarios de incertidumbre que abren y cómo se pueden cerrar y cómo se pueden administrar y gestionar de la mejor manera. Porque si solamente se aprueba un texto sin ver cómo está aterrizando y cómo va a impactar en la conducta de los jueces y en la maquinaria de justicia realmente, se puede generar una incertidumbre que no le conviene al país. Entonces creo que qué bueno que se abran unos foros para debatir cómo se tendría que aterrizar eso si es que se aprueba, porque creo que ya decidieron que va la reforma, ¿no? Sí, y esto, porque además esto que mencionas no implica que hoy pues no hay, estamos lejos del mundo de lo perfecto, ¿no? No implica que hoy no haya amiguismo, cuatismo, que no haya hoy intereses mezclados en entre algunos jueces, grupos de interés, pero híjole, es que no me imagino cómo sería la elección de un juez en Badiraguato, por ejemplo, ¿no? O en Colima, para no ir más lejos, o en Culiacán, en lugares pues que parecen hoy cooptados por la delincuencia, en Acapulco, en fin.
sobre el tema de la carrera, privilegiar, digamos, los perfiles que han hecho carrera, premiar a los buenos perfiles y que sea el mérito el que les lleve a posiciones, ¿lo ves reflejado en la iniciativa del presidente López Obrador o no? Con esto de la elección queda un poco en segundo plano. Sí, la iniciativa tiene muchas cosas que resolver. Porque, por ejemplo, supongamos que sea idóneo votar a todos los jueces, pero yo ya soy juez y quiero subir a magistrado. ¿Cómo le hago? ¿Tengo que salir a competir a las urnas? Uh-huh. Pero como que si en esa maquinaria no hubiera un know-how, un aprendizaje, es importante como que siga, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Esa es una primera pregunta. Pero después hay muchas vacantes o una vacante, que cada vez que haya vacantes se convoca elecciones o se quedan abiertas las vacantes hasta que convocas elecciones, o cómo va a funcionar, ¿no? Lo que tienes es que nosotros hemos tenido un sistema de carrera judicial y la elección per se rompe un sistema de carrera judicial. Un sistema por las urnas no es un sistema de carrera. Y esa es una de las grandes como preguntas que deja abierta la iniciativa, y creo que es importantísimo que se atienda en los foros y que se entienda que ahí hay un hueco enorme. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer con la carrera judicial? O sea, de verdad, siempre que va a haber urnas, ¿este es el sistema que mejor va a construir un poder judicial? ¿O cómo le vamos a hacer? O sea, creo que es súper importante como entender la dimensión de la complejidad de lo que se está proponiendo. Pues sí, porque es enorme el tema, es enorme el reto también y enorme la necesidad de acercar a los ciudadanos, a las víctimas, la justicia. Ana Laura, gracias por platicar con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta muy pronto. Igualmente, gracias. La doctora Ana Laura Magaloni. Queda el tema ahí con muchas preguntas, con demasiadas interrogantes que ojalá se vayan respondiendo en el correr de los próximos días, de las siguientes semanas, meses, en el desarrollo de estos foros. Por lo pronto, pues ya hay una campaña o una idea de campaña para difundir qué hace el Poder Judicial, de qué se trata el Poder Judicial. René Cruz, René, buenas tardes.